unidad del PP? Mira, a nosotros nos interesa, a nosotros nos interesa y lo que queremos que se produzca es lo mejor para los valencianos. Y para bien o para mal, como digo, nosotros estamos en lo orgánico, no estamos en lo político, y lo que decidan nuestros órganos políticos, o lo que se negocie o no se negocie, será lo que consideramos que va a ser lo mejor, en cualquier caso, para los valencianos, pero perdóname porque me sabe mal, pero es que no estoy en lo político, no voy a estar en las negociaciones, ni antes, ni durante, ni después, y sé, en cuanto a esto que ustedes me preguntan, lo mismo que pueden saber ustedes. Le juro que no sé, no tengo más conocimientos, es más, no sé si esa reunión ha existido o no ha existido, me he enterado por la prensa y como digo, yo me ocupo de lo orgánico y sé muy claramente cuál es mi responsabilidad y no me entrometo en responsabilidades que no son las mías. Es que no sé si está en Valencia, es que de verdad esto que usted me da por hecho, ¿no?, de que hay una negociación, de que el señor Garriga está en Valencia, le aseguro y se lo juro, y me sabe mal que hayan venido ustedes hasta aquí para no poderles contar nada, le juro que soy absolutamente sincero, no lo sé, y es más, me enteré anoche porque alguien me reenvió una noticia al respecto de que puede haber una reunión, pero es que no le puedo confirmar que haya una reunión, ni tengo conocimiento, ni a mí, si existe esa reunión, se me ha contado, porque no se me debe contar, ni yo he preguntado. ¿Y a nivel personal no le parece esto una ofensa, no enterarse? No, en absoluto, no me parece ninguna ofensa. Me parece que cada uno debe cumplir con su responsabilidad en el partido, y igual que yo no informo a otros órganos del partido de actuaciones que llevamos, en este caso que acabamos de arrancar, ¿no?, desde la organización, o no lo hacía tampoco cuando estaba en lo político, no considero una ofensa que las negociaciones las lleven quienes corresponden y como ellos crean que es mejor para los fines. ¿Representando unas elecciones aquí en Valencia? Por supuesto que estaría preparado. Nosotros ya llevamos una trayectoria y como digo, se ha construido un edificio sólido a día de hoy, no solo en Valencia, en España, y si tienen que llegar esas elecciones, pues no es una preocupación que no esté preparado. Es decir, hay gente suficiente, habrían candidatos suficientes, que por supuesto hoy por hoy no se sabe, pero como digo, nada les puedo anticipar porque nada sé, pero preparado sí que estaría el Vox Valencia preparado para afrontar lo que venga por delante. Pero aunque no sepa nada de esa reunión de hoy, de los días previos.